Bendecida noche, mis amados hermanos y hermanas, amigos. Doy gracias al Señor porque una vez más pues, me permite estar ante ustedes para darle la honra, la gloria y la majestad a nuestro Señor Jesucristo. Este día fue un día un tanto cargado, cansado. Hoy tuvimos, gracias a Dios, sin embargo, pues tuvimos la bendición de poder compartir con nuestros hermanos o miembros de nuestra iglesia, Dios es nuestra paz. Estuvimos compartiendo lo que son los víveres. Les he contado de que cada 15 días estamos compartiendo víveres con cada uno de nuestros miembros y algunas otras personas que el Señor a veces nos ha puesto, pues, que también les apoyemos, les ayudemos en este tiempo de crisis económica, en salud, y bueno, usted conoce cómo está la situación. Sin embargo, en medio de todo esto, en medio de esta crisis sanitaria, hablando más que todo, en lo que es enfermedad de esta pandemia, he observado la actitud de las personas. Y no solo observo la actitud de las personas fuera de Cristo, sino aún veo la actitud de muchos cristianos, de muchos hermanos, hermanas, que están actuando de una forma bastante incorrecta, en el sentido de que no quieren escuchar o no quieren entender y mucho menos obedecer las normas pues que se nos han dado. Algunos aducen o apelan a su grande espiritualidad, diciendo de que algunos somos miedosos, que al querer poner en rigor pues la obediencia hacia lo que el gobierno nos dice, es falta de fe, falta de valor o falta de confianza en Dios. Sin embargo, también debemos ver el otro punto, que la misma palabra nos motiva a que nos sujetemos a nuestras autoridades, pues. Que es otro punto que también estoy viendo en muchos cristianos. Verlo de personas fuera de Cristo, pues es algo normal, pues no se espera algo bueno de un corazón que no se llena de algo bueno, pues por lo mismo, pues cuando yo miro en Facebook o en YouTube un meme o un video en contra de las autoridades puestas, pues es algo que se espera de cualquier gente que no tiene a Cristo o que no conoce a Cristo, y que por ende, pues, eso es normal para ellos. Pero qué triste es ver cuando son cristianos, y voy a decirlo así, entre comillas, porque realmente ponen en duda su relación con Cristo, no con la religión, no con la iglesia, sino con Cristo verdaderamente, porque recuerde, se nos llama cristianos porque se cree que estamos siguiendo los pasos del Maestro, estamos caminando o imitando al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo, pues, creo que aún si el gobierno, el Estado, las autoridades, nuestros gobernantes no están en lo correcto, pues, yo creo que lo primero, antes de hablar o antes de escribir o subir algún meme, como cristianos que somos, primero tendríamos que orar para ver qué nos dice o nos responde nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero no lo estamos haciendo así.
estamos partiendo con la primera. Créanme, yo en lo personal digo a veces, Señor, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos aquí o obedecemos allá? Porque es un arma de doble filo, pues, y es algo que nos tiene entre la espada y la pared a nosotros, los líderes o los pastores o los ministros de estas iglesias, porque sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Y hasta el momento, como iglesia y como liderazgo de la iglesia, la mayoría está en dudas, tiene en tela de dudas el si sí o el si no. Hasta el momento, pues se ha llegado o se ha tomado la decisión de seguir trabajando virtualmente a través de las redes, a través de las diferentes plataformas por medio de las cuales pues podemos compartir la palabra de Dios. Ustedes nos ven y nosotros podemos a veces incluso verlo, por ejemplo, con la plataforma como Zoom. Y bueno, gracias a Dios existen estas formas o estas alternativas o herramientas, llamémosle así, por medio de la cual podemos compartir la palabra. Sin embargo, también entendemos y reconocemos, en mi caso yo lo reconozco, que hay momentos que nos guste o no nos guste, nos va a tocar que salir e ir a cierto lugar y hacer presencia en ciertos lugares por alguna u otra necesidad que demande en realidad nuestra presencia, valga la redundancia. Pero vea, a lo que quiero llegar es que sea correcto o no correcto seguir las normas de nuestro gobierno, eso cada uno lo tiene que saber, porque se cree que nosotros debemos, y no solamente cree, se tiene que entender que debe de ser así, que tenemos que estar en una estrecha relación con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, para que Él nos guíe y nos diga, haz o no haz, detente, espera, sigue. Entonces, hasta el momento, estamos tratando de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en primer lugar, nos dice, obedezcan a sus autoridades. Alguien me puede decir, pero pastor, pero también está la palabra que dice, ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Claro, en un dado caso es a Dios. Pero también tenemos que tener muy en cuenta esto, que mientras Dios no nos diga, muévete, no nos podemos mover y no debemos movernos. Como le dije, habrán momentos, por ejemplo, yo le he pedido a mi congregación que evite salir, que obedezca las normas de protección que se nos han dado y que evite hacer esto y lo otro, que son cosas en las que podría tener la posibilidad de poderse contagiar de esta enfermedad. Pero han habido casos donde el Señor me ha hecho sentir que tengo que moverme e ir allá. Y bueno, y hace poco me tocó que ir por un momento a estar en un velorio y después salir al entierro. Y como entiendo esta situación, busqué la mejor forma para que las personas pudieran ir lo más separadas posibles, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, que nosotros también tenemos que irles enseñando a veces a nuestros miembros, como si fueran niños todavía, cuando los tenemos que ir formando. Por ejemplo, hoy me tocó que salir un momento y tomar de la mano o del brazo a algunos hermanos y decirle, por favor, usted quédese aquí, usted hágase más atrás, deje entre 1 o 2 metros de distancia y usted más allá.
Claro, a algunos no les gusta, algunos se sienten molestos, ofendidos, porque están mal acostumbrados pues a hacer lo que a ellos se les... Usted me entiende el fin de la frase. Muchos estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Y tenemos esa frase, si ni mi mamá ni mi papá me mandaron, mucho menos ustedes. Y hay gente en la iglesia que tiene esa mentalidad todavía. Y bueno, no solo eso, como ya dije. Hablan, se expresan, se burlan, señalan y suben memes en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra de esto, en contra de lo otro. Olvidando así que todas esas personas están en ese lugar porque Dios las puso ahí. Usted recuerda lo que dice en Romanos capítulo 13. Perdón, capítulo 13. Sométase. Oiga lo que dice acá. Sométase. Comienza con una palabra que significa sujétese. Póngase debajo. ¿Sí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Veamos qué significa la palabra sométase. Someterse. ¿Vea? Aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Recibir o soportar cierta acción con nuestra boca callada. Recuerda cuando a veces teníamos la mala costumbre de decirle a nuestros papás, pero ¿por qué me pegas o por qué me regañas? Y nuestros padres nos decían, haga lo que le dije en silencio. No me pregunte, no me pide explicaciones. No está en la posición de hacerlo. Y esa es la actitud con la que un verdadero cristiano debe acatar las normas. Entiendo que hay momentos donde uno tiene que expresarse. Y estoy de acuerdo, pues. Pero el problema es que cuando nos queremos o decidimos expresarnos, lo hacemos de una forma incorrecta. Siendo cristianos, siendo ya hijos de Dios, tomamos una actitud como si nunca hubiéramos conocido a Cristo y empezamos a hablar y a decir cosas que en realidad al que dejan en mal no es a usted o no es a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Porque como iglesia, como cristianos, cuando actuamos mal, al único que ponemos en entredicho, ponemos en vergüenza, es a Jesucristo. Cuando la gente dice, para ser igual que aquel, mejor me quedo tal como soy, en realidad lo que está diciendo es, para ser igual que Cristo, mejor me quedo tal cual soy. ¿Por qué? ¿Por qué llego a ese extremo? Porque usted y yo somos representantes de Jesucristo. Simple y sencillamente. Entonces, muchos, valiéndose de la palabra cristiano o fe o confianza en Dios, quieren estar haciendo hoy por hoy las suyas. Se les pide, usen su mascarilla. No, ¿por qué?
Si la palabra del Señor dice que nada, sí, la palabra del Señor dice así, pero usted tiene que obedecer. Porque cuando nosotros, miren, este es el punto, hermanos, miren, pues, que cuando usted y yo no obedecemos, le estamos dando lugar al diablo. Y Satanás lo único que necesita de nosotros para poder actuar o poder accionar en contra de nosotros mismos es que le demos lugar. Por eso dice la palabra, y no le deis lugar al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Resistirlo, ¿sí? No le deis lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted tenga un deseo desmedido por desahogarse contra el gobierno, contra lo que usted quiera, aguántese. ¿Sí? No le dé lugar al diablo. Resístalo. Porque el problema es que cuando le damos libertad a nuestra lengua, a nuestros labios, muchas veces hablamos y decimos cosas de las cuales después, cuando vuelven a nuestra mente, nos quedamos y decimos, ¿esto dije yo? ¿Qué estaba pensando? Pues realmente no estaba pensando, simplemente se dejó de llevar, no por sus emociones ni por sus sentimientos, sino más bien por el enemigo al quien usted le dio lugar. Y entonces él aprovechó y puso en su mente palabra tras palabra, pensamiento tras pensamiento, que usted simplemente terminó sacando a través de su boca. Y después esto nos puede acarrear grandes problemas espirituales, legales, físicos y emocionales. Sí, porque como dice un pensamiento que las palabras se las lleva el viento, pues realmente las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan grabadas aquí y aquí en muchas personas. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tenemos ese deseo desmedido por expresar nuestro criterio o nuestra opinión o nuestras ideas. Y antes de expresarlas, analizarlas, evaluarlas, en realidad, ¿necesito decir esto? En realidad, ¿Dios quiere que hable esto? En realidad, ¿es correcto que diga esto? ¿Estará bien que suba este meme? ¿Será que está bien que yo también escriba ja, 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 ja de algún meme que le han hecho a X o Y persona que está en autoridad? O mejor, me quedo en silencio esperando que sea Dios quien tome el control de la situación, que sea Dios el que haga la justicia, que sea Dios quien defienda mi derecho, que sea Dios quien tome el control de las circunstancias a mi alrededor. Y la mejor forma en que yo puedo ayudarle a Dios, si es que quiero ayudarle a Dios, es doblando mis rodillas o tendiéndome en el piso y clamar de corazón a Dios que Él tome el control, que Él tome el control del gobierno. Si usted cree, mi hermano, mi hermana, que el gobierno o el Estado, el presidente o los ministros están mal, bueno, yo no se lo voy a prohibir que piense así, pero si usted cree en eso, entonces simple y sencillamente expréselo, pero expréseselo a quien sí le va a escuchar, que es Dios. No pierda el tiempo escribiendo un montón de cosas en contra del gobierno o de quien sea, porque tal vez ni siquiera lo van a ver. Lo único que lo van a ver son otros amarillistas que van a empezar a decir, sí, usted tiene razón, es que estos son unos hijos de los que son unos y
se vuelve una bocinera a través de los mensajes que se escriben con aquellas grandes palabras sucias que después motivamos a otras personas que expresen también. ¿Sí? Porque usted, como un leño encendido, viene y empieza a pasarle el fuego a otro montón de leños secos y después se vuelve un gran incendio, una gran fogata que muchas veces termina pues en fatalidad, pues un incendio. Entonces, guarde sus labios. Pídale al Señor, Señor, pon guarda en mis labios, pon candado en mi boca, para que no hable, para que no diga, para que no exprese lo que no tengo que hacer. Y que si hay algo en contra mía o hay algo que no está bien, porque, oiga, contra quienes nos quejemos, tenemos que tener esto en claro. Son personas comunes y corrientes. Es decir, son seres humanos como usted y como yo, que se van a equivocar y que probablemente se estén equivocando. Pero no es lo mismo ver la equivocación que estar en el lugar haciendo la equivocación, porque tienen que intentar un sinfín de cosas. Entonces, no estoy ni a favor del uno ni del otro. Solamente estoy tratando de hacerle entender y hacerle recordar quién es usted. Y que sus acciones o sus palabras, al único que van a venir a poner en contra o a contradecir o en vergüenza, es a Jesucristo. ¿Sí? Y al cuerpo de Cristo, porque la gente no va a decir, ve, un evangélico habló o un cristiano habló y dijo esto. No, los cristianos y los evangélicos, y se va a cumplir aquel dicho, que justos pagan por pecadores. Entonces, es tiempo de aprender a ser sabios. Cuando uno llega a Cristo con ese propósito, dejar la necedad, dejar atrás la ignorancia, dejar atrás aquella actitud de seguir a otro necio. Como dicen, ¿verdad? ¿Para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No. Usted tiene que aprender, mi hermano, mi hermana, a tener su propio criterio. Y su criterio tiene que estar basado en la palabra de Dios. No en lo que la gente dice. No en lo que la gente piensa y dice o expresa que le motiva y le saca calor de su viejo hombre. ¿Sabe qué? Esa es una de las trampas de Satanás. Usted está en Facebook y de repente lee algo que le toca su interior. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que estén haciendo esto? Recuerde que lo que usted lee en Facebook al 100% no es verdad. Muchas de las cosas tal vez de verdad tendrán un 20, un 30, un 40, 50% de certeza. Lo demás es lo inventado por los que han ido pasando. Y al final de cuentas llega a usted. Y si usted no tiene control de su carne, no ha aprendido a ser sabio, va a caer en la trampa, va a ceder, le va a dar lugar al diablo y va a estar su caída. Y después no va a saber cómo enfrentar las circunstancias. Así que mi hermano, mi anhelo y mi deseo con lo que escribo o hablo en este momento es que usted aprenda a ser prudente, a ser sabio y a ser obediente. Aunque no nos guste. Recuerde, cuando éramos niños, nuestros padres nos demandaban cosas que no nos gustaron, pero que hoy, que ya somos grandes, que ya somos adultos, que ya somos padres, que tenemos hijos y algunos hasta nietos, si hacemos memoria, como dicen los viejitos, se va a dar cuenta que muchas de aquellas cosas que tuvimos que hacer por obediencia a regañadiente, qué bueno que nos la demandaron, porque si no hubiésemos obedecido, tal vez hoy por hoy nuestra vida sería
todo lo contrario a lo que hoy somos. Estaríamos destruidos. Tal vez no tendríamos ni vida. ¿Me entiende? Entonces, aprendamos a ser obedientes. Y mi anhelo y mi súplica es, mi hermano, mi hermana, que me escuche, sea de mi iglesia o de cualquier otra iglesia, pero a usted, específicamente a usted, mi hermano y mi hermana, le hablo hoy. Sea obediente. Acate las normas que se nos han dado. ¿Sí? Acátelas y sométase a la palabra del Señor, para que cuando sea Dios el que le diga, haz esto, usted puede entenderlo y escucharlo bien. Y vaya, mi amado hermano, mi amado amigo, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo siga guardando. Por favor, guárdese usted también, protéjase hasta donde usted pueda y lo demás déjeselo al Señor, que Él tiene el control de su vida, que Él guardará su vida. ¿Sí? Que Él pondrá cerco de ángeles alrededor de su hogar, de su familia, de sus hijos, aún de sus bestias. Cuando digo bestia me refiero a sus mascotas, perros, gatos, o lo que usted tenga. Dios lo va a guardar si usted es obediente. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Bendiciones.